Quiero invitarlos a ir a un par de pasajes. El principal se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Y yo voy a estar leyendo en el capítulo 1 y luego vamos a ir a Mateo en el capítulo 1 también, donde vemos algunos elementos bien claves de todo este relato. Gregory, ¿tú me haces el favor de traer esa agüita que está ahí? Gracias. Thank you so much, man. Perfecto. ¿Cuántos han sentido duda alguna vez en su vida, en su carrera espiritual? ¿Cuántos han experimentado cuestionamiento y no han sabido exactamente qué es lo que Dios está haciendo en su vida en un momento dado? Cuando parece que todo se torna gris y como que Dios no hace sentido y usted piensa como que se le están poniendo encima unas cargas que usted no acordó originalmente cuando firmó al final de la página de decir que iba a entrar al Evangelio. Usted no acordó meterse en esas cosas, sin embargo Dios le está metiendo, de momento usted descubre, en algo que usted no sabe cómo va a terminar. Y usted siente pavor y siente incertidumbre acerca de si usted es capaz de atravesar por ese momento en que Dios lo está atravesando. Y usted comienza a dudar y a hacer preguntas y a cuestionarse y a quizás hasta cuestionar a Dios. Y usted se ve en medio de un aprieto tremendo y usted dice, ¿cómo me sacará Dios de este lío en que me he metido? ¿De dónde sacará Dios el conejo del sombrero? Y le hacemos preguntas al Señor. Y yo quiero hablar acerca de ese aspecto de las cosas en el relato navideño, porque muchas veces recordamos la Navidad y pensamos en las cosas bonitas, ¿no? Los detalles tiernos y el pesebre y el niño y esa noche de paz y noche de amor. Pero no sabemos también que detrás o dentro de la Navidad, del relato navideño, hay también momentos de terror y momentos de gran incertidumbre y momentos también en que el destino de la gente que estaba involucrada en el relato navideño estaba cambiando ante sus mismos ojos. Y Dios estaba lanzándoles unos retos y metiéndolos en unas zonas tremendamente espeluznantes también. Ellos no sabían lo que estaba Dios haciendo en ese momento. Y estos tres personajes de los cuales quiero hablarles ejemplifican este elemento de la duda, del temor, del cuestionamiento de Dios, de la incertidumbre. Cuando Dios se mete en nuestra vida y está cambiándola y está cambiando los muebles de la casa y está tirando cosas por la ventana y hasta metiéndole fuego a algunas cosas que amamos para sustituirlas con otras cosas mejores. Y en esos momentos es bueno recordar que estos personajes como nosotros también sintieron miedo, sintieron hasta terror, cuestionaron, pero Dios en cada uno de esos casos se mostró fiel. Y estas personas, cuando terminó su experiencia, se encontraron en un nivel mucho más alto de lo que estaban cuando comenzaron originalmente. Esta pregunta de cómo Dios hará lo que dice que va a hacer en mi vida, cómo será posible que esto se dé y por qué Él lo está haciendo. Por eso es que este sermón, si yo tuviera un título, le pondría, está bien dudar. Está bien dudar de vez en cuando. La cosa es cómo lo hacemos y cuál es el carácter interior de nuestro ser cuando estamos pasando por esta experiencia. Estamos dudando quizás o cuestionando en agonía o en angustia. Después de años de predicar sermones navideños, siempre me veo con el reto de, ¿qué nuevo ángulo puedo encontrar en el relato? ¿Qué nuevas lecciones puedo ofrecerle a la congregación? En vez de predicar el mismo sermón todo el tiempo, trato de pedirle al Espíritu Santo que me dé una nueva forma de interpretar, algo nuevo, un elemento nuevo que extraerle a estos relatos navideños, por ejemplo, el tiempo de la resurrección y otros momentos así especiales del calendario cristiano. Y me gusta enfocar diferentes aspectos del texto y del relato, en este caso el relato navideño. Y por eso hoy quiero detenerme sobre ese elemento que hay en la Navidad de duda y de cuestionamiento, de incertidumbre. ¿Y por qué es importante en el relato navideño enfocar ese elemento? Porque cuando Dios se mueve en una manera poderosa en nuestra vida o en el ámbito humano, muchas veces suceden cosas raras e inesperadas. Dios es un Dios impredecible. Dice la Biblia que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos y sus propósitos
no son ciertamente como nuestros propósitos. Muchas veces cuando Dios se mete en el escenario de nuestra vida, nuestro mundo puede ser revolucionado y puesto patas arriba. Por eso yo les digo, no le pida a Dios que se meta en su vida porque puede tener problemas. Yo les digo a mis hermanos pastores muchas veces que dicen, yo quiero un avivamiento en mi iglesia, yo les digo, mira, si estás dispuesto a pagar el precio, porque hay un precio que pagar. Cuando Dios se mete, muchas veces tienes que tumbar una cantidad de cosas, cavar hoyos, y al principio uno lo que ve es como un cráter por donde quiera y una explosión terrible antes de que Dios comience a ordenar las cosas. Y debemos prepararnos para cualquier cosa, tenemos que formatear nuestra mente. Como hijos de Dios, cuando entramos en el drama y en la jornada espiritual de nuestras vidas, tenemos que amarrarnos bien los cinturones, porque a Dios no le interesa tanto que estemos cómodos, como que lleguemos a una altura cada vez mayor y que Cristo sea formado en nosotros. Y por eso a veces Él nos mete en estos procesos y será mejor que estemos preparados, nuestra actitud, nuestra expectativa, nuestra mentalidad sea la correcta, estemos abiertos a lo que Dios quiere hacer, seamos flexibles, estemos llenos de fe, dejemos que Dios sea Dios. El anunciamiento del nacimiento de Jesús es así, es algo diferente, está acompañado de eventos maravillosos y milagrosos, y todos conocemos el terror, por ejemplo, de los pastores, cuando se le aparecen estos ángeles, y la noche del nacimiento de Jesús es invadida por una explosión de luz y de seres misteriosos, y ellos se llenan de terror, y los ángeles dicen, no se preocupen, tranquilos, Dios está haciendo algo maravilloso. Y se aparecieron varios ángeles a las personas que estaban involucradas en el relato navideño. Estos tres personajes experimentaron visitaciones angelicales, porque Dios estaba organizando un evento de unas magnitudes increíbles y quería que sus mensajeros, y no cualquier ángel, en dos casos por lo menos se aparece uno de los grandes arcángeles, el arcángel Miguel. Y de nuevo, cuando Dios comienza así, en esos momentos espectaculares, tenemos que estar preparados para que Él nos lleve en direcciones inesperadas. El primer personaje que vemos acá es Zacarías, el sacerdote Zacarías, que resultaría siendo finalmente el papá, el padre de Juan el Bautista. Y Zacarías, vemos que es visitado por un ángel mientras lleva a cabo sus labores sacerdotales. En Lucas capítulo 1, 17, el ángel Gabriel le anuncia que él y su esposa Elizabeth van a ser padres de un hombre muy misterioso, muy poderoso, que estará poseído, por así decirlo, por el espíritu de Elías, el gran profeta Elías, cumpliendo una profecía que es dada en el Antiguo Testamento de que Elías vendría en los tiempos de la aparición del Mesías y haría una obra de reconciliación entre Dios y el pueblo. En el versículo 17 el ángel le dice a Zacarías que este ser, Juan, que ha de nacer, irá delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías, que es un sacerdote ya con experiencia en las cosas de la fe y en las cosas del Señor, cuando escucha este maravilloso anuncio, lo interesante es que en vez de explotar en alegría y sentirse sobrecogido por su gran bendición de finalmente tener un hijo, un hombre que ya había abandonado toda idea de tener descendencia, y Dios le dice que va a tener un hijo, y sin embargo Zacarías lo que hace es que reacciona con una pregunta que vamos a ver, revela incredulidad y cuestiona el propósito de Dios. Porque Zacarías en el versículo 18 le dice al ángel, bueno, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahora, esto podría parecer una pregunta muy razonable, pero la diferencia a otra pregunta que vamos a ver más adelante está en que el ángel discierne que Zacarías está cuestionando a Dios. Zacarías está diciendo, pero esto no es posible. Es imposible que nosotros tengamos un hijo porque mi esposa es estéril y los dos somos ya entrados en edad. No podemos concebir. Yo decía esta mañana que si uno fuera así como un cinematógrafo,
y uno estuviera haciendo el score, la música para esta película, cuando el ángel Gabriel le está anunciando a Zacarías el nacimiento de Juan, como que la música de trasfondo es una música llena de promesa, llena de ánimo, muy bella, muy en un sentido como acogedora. Pero de momento la pregunta de Zacarías como que mata el ambiente. Y como una nota discordante. Usted ha oído a veces esos cambios así de notas en una música, y de momento hay como una nota discordante, como que el violín se sale de clave y todo cambia. Y el aire se llena más bien de duda. Y entonces este ángel, que hasta ese momento está diciéndole esta gran promesa a este hombre, también se torna un poco severo. Y su rostro, si lo pudiéramos ver en una película, cambiaría. Y yo creo que su rostro se tornaría como de un brillo así metálico, un brillo como de bronce bruñido. Y sus ojos se tornarían en algo muy severo. Y yo creo que su tamaño crecería, y esas grandes alas que supuestamente tienen los arcángeles se abrirían completamente. Y como que se abalanzarían sobre Zacarías, y escucharíamos esta voz de trueno que dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Tenga cuidado cuando Dios quiere bendecirlo, cómo usted reacciona a esa bendición si no aparece como usted quisiera que apareciera. Zacarías cuestionó la voluntad de Dios. Su pregunta era una pregunta de cuestionar la integridad. Por eso le dice: y tú vas a ver, por cuanto no creíste palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En otras palabras, Dios tiene toda la intención de que esto se cumpla, y me ha enviado a mí. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. No fue cualquier ángel que Dios envió a hacerle este anuncio a este hombre. Yo creo que una de las razones por las cuales la reacción del ángel fue un poco severa, también es que Zacarías esperaría algo más de él, porque Zacarías es un sacerdote, es un hombre de la palabra, ha sido educado en la palabra del Señor, y Zacarías tenía que haber leído las Escrituras. Primero sabía que Dios es un Dios de portentos y de grandes y asombrosas obras. Abrir el mar rojo y hacer caer fuego del cielo y destruir a un ejército de millares con unos pocos hombres. Y no solamente eso, sino que Zacarías había leído los relatos donde Dios había hecho que mujeres estériles y gente avanzada de edad tuvieran hijos. Ahí tenemos la historia de Abraham y Sara, a los casi 100 años de edad. Tienen a Isaac. La historia de Ana, que no podía tener hijos y fue estéril durante mucho tiempo, y llegó al trono de Dios en el templo, lloró, y Dios le dio no solamente un gran profeta, el profeta Samuel, sino que también le dio otros hijos después de eso, le abrió la matriz. La mamá de Sansón, la esposa de Manoa, también tuvo un hijo. Como que Dios muchas veces, cuando quería levantarse hombres poderosos, escogía lo imposible para mostrar su gloria y mostrar su poder. Y Zacarías debía entender estos relatos. Óigame, qué cosa interesante, que cuando nosotros muchas veces estamos viviendo los milagros de Dios, como que nosotros los cristianos como que pensamos que estos relatos de la Escritura son para aquellos tiempos. Y como que a veces los grandes moveres de Dios son para otras personas. Como que las intervenciones de Dios son para los especialistas de la religión. Y muchas veces Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida. Y cuando Dios se mete en nuestra vida, como que no estamos preparados. No creemos como que Dios puede hacer la misma cosa que hizo en otros tiempos y con otras personas para nosotros mismos. Y yo creo que uno de los problemas a veces con los cristianos es que no discernimos el Dios que siempre quiere vivir los mismos dramas de la Escritura también en nuestras propias vidas. Y que muchas veces hay cosas que pasan y nosotros tenemos que tener los ojos para ver nuestra vida a la luz de los esquemas y las estructuras y los relatos divinos, para poder entender que esto que está aquí es simplemente un modelo, eso es todo.
para que cuando Dios comience a moverse en nuestra vida, nosotros podamos entender las formas en que Él está moviéndose en nosotros, que tengamos un discernimiento espiritual. Mis ojos siempre están atentos para cualquier movimiento en mi vida, para tratar de discernir, óyeme, ¿qué puede Dios estar haciendo en este momento? Porque yo me veo como el protagonista de un drama espiritual, al estilo bíblico. Y por lo tanto, si mis ojos no están atentos a lo que Dios puede estar haciendo en un evento de mi vida, yo puedo perderme la visitación de Dios. Y yo creo que muchas veces el problema con muchos de nosotros es que Dios quiere preñarnos, Dios quiere fertilizarnos, Dios quiere que demos hijos. Y cuando Dios se aparece a nosotros y lo hace en una forma inesperada y humilde y cotidiana o rara, nosotros lo rechazamos, cerramos el vientre y no nos dejamos preñar, por usar una palabra gráfica, por el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, les puedo decir con esta cuestión de nuestra nieta, perdone que vuelvo otra vez al mismo tema, pero yo sé que hay algo allí, en eso profético, y que Dios está hablándonos a nuestra vida. Porque es que Dios obra a través de sus hijos y de sus profetas, y que los nacimientos, las muertes, las enfermedades, los eventos de la vida, Dios está hablando a través de todo. El mundo está lleno de lenguaje. Y para los que tienen ojos para ver y oídos para oír, Dios les va a decir algo y les va a hablar en alguna manera. Tenemos que estar atentos con nuestros ojos, hermanos, porque esos dramas se pueden estar dando en nosotros también. Y Dios puede estar haciendo cosas inesperadas. Y no podemos dudar, no podemos pensar, bueno, eso fue para aquellos tiempos, pero ahora de momento esto no es para mí. Yo creo que todo eso fue lo que motivó la reacción un poco severa del ángel, que se levanta y le dice, mira, yo no soy cualquier mensajero por allí del correo de Estados Unidos diciéndote, no, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y Dios tiene un propósito para tu vida, menso, y por eso te vas a quedar mudo ahora por un tiempo para que aprendas. No, yo creo que Dios discernió que en el corazón de Zacarías Dios lo estaba visitando y como que Zacarías no estaba a la altura de lo que Dios quería hacer. Y como él cuestionó a Dios, Dios le dijo, te voy a poner una disciplina, y por lo tanto te vas a quedar mudo por un tiempo. Y yo creo que esa mudez de Zacarías fue como un tiempo de recapacitación. Y de nuevo fue como que también Dios estaba reviviendo los temas de esa escritura, porque recordemos otro caso cuando el Señor reacciona en una forma muy severa con respecto a la higuera estéril, que cuando dice la Biblia que Él metió su mano en la higuera, porque era muy frondosa, tenía una cantidad de hojas, una mata preciosa, y cuando el Señor estaba caminando, metió su mano para coger un higo, y encontró que era estéril, no tenía ni un solo higo, mucha hoja, pero poco fruto. Y dice la palabra que el Señor maldijo la higuera, y le dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor reaccionó de una manera tan severa con esa pobre higuera? ¿Es que no había desayunado y estaba de mal humor? No, yo creo que el Señor intuyó algo. El Señor se dio cuenta de que esa higuera representaba otra higuera que era estéril, que veíamos que Dios dijo acerca de esto. Dice que Israel es como una higuera que no da fruto. En otro caso, como una viña que tampoco da uvas. Que tenía tantos dones, había recibido tanta revelación de Dios, tenía tanto, se le había dado tanto, y sin embargo no había hecho nada con lo que Dios le había dado. Y todos los mensajes del Señor habían caído en oídos sordos. Y no había palabra profética en Israel en ese tiempo. La religión estaba muerta completamente, no había voz de Dios. Y yo creo que todo eso estaba tocando en la mente y en el subconsciente de Dios cuando Dios reacciona a este sacerdote, que es la esencia misma del pueblo hebreo, que se muestra como un hombre tosco, torpe, sin oído a las tonalidades milagrosas que Dios quería tocar. Y entonces le dice, bueno, te voy a meter allí en disciplina por un tiempo. Y yo imagino que ese tiempo que Zacarías pasó mudo, fue un tiempo de reflexión, de Dios trabajar en su alma y de cavar hondo para que en otro momento él pudiera ser lo que Dios quería que él fuera. Y vemos que al final de la historia, cuando Juan finalmente nace, Dios
le abre la boca de nuevo a Zacarías, y él entonces anuncia la voluntad de que el nombre de su hijo sea Juan. Y Dios estaba preparando ese momento, porque entonces toda la aldea estalla en un sentido de wow, esto es asombroso, ¿quién será este ser maravilloso? La expectativa. Dios preparó todo el escenario para que su gloria fuera manifestada. Pero de todas maneras, sí, Dios lo disciplinó, pero también lo bendijo y cumplió su voluntad. Porque aun cuando nosotros le fallamos a Dios muchas veces en las cosas que Él quiere hacer en nuestra vida, ¿sabes? Dios es el Dios de segundas oportunidades. Dios es misericordioso y Dios trata con nosotros y aprovecha aún nuestros fracasos para llevarnos a otro nivel de bendición. Y Zacarías cumplió su propósito. Y yo creo que toda esta historia nos dice, mira, a veces podemos fallarle a Dios, a veces está bien, aun cuando lo cuestionamos y aun cuando Dios a veces nos aprieta un poco el cinturón, pero Él tiene sus propósitos y Él va a hacer algo maravilloso en nuestra vida. No seamos como Zacarías, hermanos. Una de las cosas que yo sí debemos aprender de este relato es que, mire, nosotros venimos a la iglesia domingo tras domingo, vamos a cursos de discipulado, hay tantas maneras en que la palabra de Dios es proclamada sobre nuestras vidas, y muchos de nosotros, desgraciadamente, podemos ser como sacos rotos, que no tomamos en serio los patrones milagrosos y sobrenaturales de Dios. Y Dios nos dice, tómenme en serio, porque yo estoy haciendo una gran obra y yo puedo obrar en tu vida en la misma manera en que obré en las páginas de la Escritura. Mantente preparado, mantente alerta, mantente curioso, mantente penetrable por mi palabra. Vive la vida cristiana al fuego vivo. No sea como esos sacerdotes indolentes, así, que son toscos. A veces nosotros, los que conocemos los relatos de la palabra, podemos ser la gente menos sensitiva a la palabra del Señor. Y Dios quiere que seamos serios en esto. Lo último que veo acerca del relato con Zacarías es que, wow, en este relato navideño, donde hay tantos elementos de gracia, de misericordia, del amor de Dios, el Dios que busca reconciliación, el Dios que está enviando a su Hijo como un humilde bebé para hablarnos y reconciliarse con nosotros, también hay un elemento de juicio y de disciplina, ¿no? Que tenemos que tomar también a Dios muy en serio. No podemos jugarnos con Dios. Hoy en día yo veo tanta gente que resume el relato de la Navidad como todo es Dios nos ama, Jesús vino a aceptar a todo el mundo, a recibir a todo el mundo, a perdonarnos todo, etcétera. Y eso es verdad hasta cierto punto. Pero también dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y tenemos que tomar en serio las obras de Dios en nuestra vida. Y yo creo que Zacarías aprendió una gran lección a través de su fracaso y de su cuestionamiento. Pero también tenemos otro personaje, muy interesantemente, que le hace una pregunta muy parecida al Señor, y es María. Dice en el relato mismo ahí de Lucas capítulo 1, comenzando por ahí con el versículo 20... pero vamos más adelante, el versículo 34, y de ahí voy a relatar un poquito antes de eso, ¿no? Se aparece el ángel Gabriel de nuevo a esta humilde doncella, le dice, mira, tú vas a tener un hijo que será hijo del Dios Altísimo. Y de paso María también se turba, dice en el versículo 29, se turbó por las palabras del ángel que viene a traerle bendición y le dice, María, te has pegado la lotería. Dios está contigo, Dios está contento contigo y vas a ser la madre del Mesías, ¿no? Pero María se turba por sus palabras y se pregunta, ¿qué salutación? ¿Con qué se come eso? ¿Qué tendrá este ángel conmigo acá? Y se llena de temor también. Muchas veces cuando Dios entra a nuestra vida para bendecirnos, puede parecer que es algo negativo y puede, como digo, traer duda a nuestro corazón. Y entonces el ángel le dice acerca de, como le dijo a Zacarías, mira, este ser que van a ser de tu vientre es un ser muy poderoso y desde ahora te van a decir, bendita entre todas las mujeres, darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. ¡Wow! ¡Cuántas promesas! Y entonces María se hace una pregunta en el versículo 34 y le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Otra pregunta, como le hizo Zacarías. Pero fíjese que la pregunta de María cualitativamente es diferente. El corazón de María y la mente de María es diferente. A veces las palabras son muy parecidas, pero el espíritu es diferente. Y gracias a Dios que Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios no solamente se lleva de la apariencia física o de nuestras palabras físicas. A veces el corazón está diciendo otra cosa y parece lo mismo. En el corazón de María no había tanto un cuestionar el que Dios pudiera hacer eso o no, sino que más bien la pregunta de María era más bien como una pregunta práctica. Pero yo soy doncella, yo soy virgen. Señor, ¿cómo es que tú vas a hacer esto? Y si usted piensa, yo traté de ponerme en el momento, en la mente y en la actitud de una mujer. Me fue difícil, pero lo hice. Y usted piense que a una joven le dicen, tú vas a tener un hijo, lo vas a llevar 9 meses y va a ser hijo del Dios Altísimo, va a hacer cosas grandes. Yo creo que las mujeres se van a preguntar, bueno, ok, Señor, vamos a ver, ¿cómo tú vas a hacer esto? Yo voy a llevar a esa criatura 9 meses en mi vientre. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo me tengo yo que preparar? Las mujeres siempre piensan en eso. Yo le decía a los hermanos esta mañana, muchas veces yo me entusiasmo con una actividad y le digo a Meche, vamos a invitar a un grupo de hermanos a la casa o vamos a hacer una cena para pastores o lo que sea. Y yo me meto con la idea o con el proyecto, pero Meche siempre me dice, bueno, ok, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿A cuánta gente vas a invitar? ¿Y a qué día va a ser? ¿Y a cómo vamos a preparar la mesa? ¿Y cómo vamos a reconciliar las horas de trabajo? Las mujeres siempre están pensando en el cómo de las cosas, ¿no? Y están pensando en el sistema mismo y haciéndose preguntas bien prácticas. Y yo creo que la pregunta de María era más bien, ok, Señor, ¿qué tú vas a hacer en mí? ¿Cómo va a cambiar mi biología? ¿Cómo puedo yo prepararme para ese momento que tú vas a traer a mi vida? Y yo creo que nosotros tenemos derecho a veces a hablarle al Señor y preguntarle acerca de las cosas que Él está haciendo en nosotros. Yo creo que nosotros tenemos un Dios muy comunicador y que si nosotros le preguntamos, Él está dispuesto a responder. Si nosotros le damos tiempo y entramos con una actitud de humildad y de mansedumbre, Él respeta nuestras preguntas. Y el ángel Gabriel en este caso le responde a María muy gentilmente, porque la pregunta de María es una pregunta legítima. Y el ángel le describe, mira, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti como una nube de vida, se posará sobre ti y el Espíritu Santo será como una lluvia, una nube llena de humedad, de vida, que te va a impregnar. Y lo mismo que pasa con una mujer cuando es impregnada por la semilla de un hombre, así tú vas a ser impregnada con la vida misma de Dios que se va a posar sobre ti. Y tu biología va a experimentar un cambio. Y así tú vas a ser fecundada. Y entonces el ser que nacerá de ti va a ser un ser santo. Y va a tener una dimensión divina, porque es la naturaleza de Dios que va a ser impartida a tu cuerpo. Y se va a dar una química misteriosa. Él no se tomó tanto tiempo a decirlo como yo lo estoy diciendo, pero usted tiene la idea, ¿no? Se va a dar una química misteriosa y lo divino se va a unir con lo humano. Y ese ser que va a nacer de tu vientre va a ser un producto de 2 dimensiones y 2 naturalezas. Así que no temas, no te preocupes, Dios tiene ya esa biología preparada y Él es un experto en química y en neurología y todas las demás cosas y Él sabe exactamente cómo se va a hacer. ¿Y sabe lo que dice María cuando el ángel le dice lo que va a pasar? Él dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo como el Señor quiere, conforme a tu palabra. María da evidencia de un corazón sujeto al Señor, un corazón humilde y revela verdaderamente lo que era la pregunta, el origen de la pregunta, lo que estaba detrás de su pregunta. Y hermanos, qué importante es que nosotros, primeramente, yo le digo al Señor, Señor, ayúdame siempre, si tú estás haciendo algo raro y diferente en mi vida, si tú haces algo que yo no entiendo cómo va a terminar y por qué lo estás haciendo, que en mi corazón haya siempre y en nuestros corazones haya siempre esa disposición a bajar la cabeza y decir, Señor, cúmplase tu voluntad, hágase como tú quieras, aunque yo no entienda todo. Pero en última instancia, aunque yo no pueda explicarlo todo después de haberte preguntado, cúmplase tu propósito, porque tú sabes bien lo que tú vas a hacer. ¿Cuántas cosas tuvo María que entregar en ese momento?
porque ella sabía que esta joven en una aldehuela, que de momento saliera encinta, óigame, ¿quién le iba a creer? Oh, María, estás encinta. Oh, eso fue el Espíritu Santo. Ah, yeah, sure. Ella sabía que por el resto de su vida iba a estar marcada. La gente no iba a saber lo que Dios estaba haciendo en la vida de ella. Y iba a haber cuestionamiento, iba a haber murmuración acerca de ella. María sabía que su vida iba a cambiar totalmente. Sin embargo, ella bajó la cabeza y le dijo, Señor, aquí yo estoy, soy tu vasija, haz de mí lo que tú quieras. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener para con Dios. Tener una actitud de aceptación preventiva. Dite a ti mismo ahora mismo y en tu corazón, Señor, lo que tú quieras hacer de mi vida, yo estoy dispuesto. Yo estoy abierta. Cúmplase en mí tu voluntad. Solo te pido, dame la fe, dame la fortaleza, dame la obediencia para acatar lo que tú quieras en mi vida y ser siempre un instrumento dócil en tus manos. En este año, nosotros no sabemos lo que Dios pueda tener para nosotros por delante, pero yo sé que Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un relato, tiene una narrativa. Y cuando estemos pasando por alguna situación, metámonos en el cuarto de la oración, hablemos con Dios, sometámosle nuestras preguntas y entonces al final bajemos la cabeza y digamos, Señor, cúmplase tu voluntad y no la mía. Y yo te aseguro que tu vida siempre será bendecida y Dios siempre te dará sus regalos y sus premios de consolación. El último personaje que tenemos en el relato navideño es, ¿quién se atreve a decirme quién sería? Vamos a ver. Sí, yo no creo que yo he predicado este sermón antes, pero parece que ustedes son buenos lectores de la Biblia. Si alguien puede pasar por acá, vamos ya a terminar casi. Y así, Omar, por favor, si está por ahí. Quiero hablarles acerca de este tercer personaje. Porque José ejemplificaba y ejemplifica tantas buenas cosas que nosotros también tenemos que, cuando nuestro mundo se deshace, cuando se está cayendo a pedazos, cuando nuestras ilusiones están pereciendo, tenemos que tener la actitud de José. Porque nos dice el relato que se encuentra de hecho en Mateo capítulo 1, que José descubrió que su prometida estaba encinta, estaba embarazada. Él no tuvo el beneficio de un ángel que se le apareció antes y le dijo, José, tu prometida va a ser impregnada por el Espíritu Santo y no te preocupes, que todo está bien y el Señor está en control y eso lo está haciendo Él. No, José simplemente descubre. ¿Cómo descubrió? No estamos seguros. Quizás fue que María se lo dijo, o quizás había pasado un tiempecito y ya la barriguita de María estaba comenzando a mostrarse. O no sabemos cómo, pero José descubre que su amada prometida, su novia, con la cual se va a casar, y yo quiero que ustedes entiendan la seriedad de un compromiso en el mundo judío. No era como que simplemente, bueno, el compromiso es algo todavía opcional, si se da bien, si no, no hay ningún problema, etcétera. No, en la tradición hebrea, un compromiso era casi como una boda. No era cuestión de let's date and see what happens. Era cuestión de que, no, una vez que se declaraba un compromiso públicamente, ya, correct me if I'm wrong, Gregory es el experto aquí en literatura hebrea y todas estas cosas. No, cuando ellos estaban ya literalmente, estaban prácticamente casados. Aunque no habían todavía, la boda formal, la consumación del matrimonio, no se había dado todavía. Entonces, de momento, este hombre descubre que su esposa, por así decirlo, prometida, supuestamente le ha sido infiel. Porque es la única explicación que él tiene. Su mundo se viene abajo. Pero fíjese lo maravilloso de este hombre, que por eso es que José, yo creo, fue escogido por Dios. Porque cada uno de estos personajes había una razón por la cual Dios los había escogido. Porque Dios quería manifestar a través de ellos, para nuestro beneficio, a través de los siglos, que íbamos a leer e interpretar el relato navideño, valores que nosotros también tenemos que extraer de la palabra y aplicar a nuestra propia vida. ¿Y qué nos enseña José con su carácter humilde, sencillo y noble? José, dice la Biblia, que cuando él supo que María estaba encinta, decidió dejarla, dice, en secreto
dejarla discretamente porque no quería infamarla, no quería hacerle daño. José no hizo como algunos de nosotros haríamos, que ofendidos en nuestro orgullo, iríamos por ahí a decirle a todo el mundo, mira lo que hizo esta mujer. Dice que José lo que hizo fue que dijo, ¿sabe qué? Bueno, no me voy a casar con ella, pero la voy a dejar secretamente. Yo le he dicho a veces a personas que han tenido situaciones así difíciles. Hace poco tuve una conversación con alguien. Esta persona no quería separarse en su matrimonio, pero no le quedó otro remedio. Larga la historia. Y una de las cosas que yo le dije, porque había otras complejidades en la situación, yo le dije, mira, tú no cedas a querer revelar estas cosas a nadie, guarda toda discreción, toma el terreno de altura y obra aquí como un cristiano. Respeta el honor de esa persona, no te vengues, no trates de ninguna forma de hacerle daño a su reputación, sino deja las cosas tranquilas y tú verás que Dios te va a bendecir y te va a recompensar por eso, ¿no? Qué importante, hermanos, que nosotros siempre ejemplifiquemos en nuestra vida los valores de la misericordia, del amor, de la compasión, de la generosidad, no buscar venganza, dejar al Señor el juicio, porque Dios es muy fiel y nuestra parte es simplemente remitir todas las cosas al Señor. Y yo cada día me convenzo más y más de la importancia de la generosidad en la vida del creyente. El apóstol Pablo dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ese carácter de gentileza, de generosidad, es tan importante y es lo que yo creo que hace que este mundo no sea el infierno mayor que podría ser. Yo estoy pensando ahora mismo en ese terrible asesinato de 2 policías en Brooklyn. 2 hombres allí tratando de hacer su trabajo. Yo sé que ha habido cosas terribles que han pasado en esta nación que han acarreado la indignación de mucha gente sedienta de justicia. Yo entiendo eso y se cometen muchas injusticias. Pero el asesinato de 2 oficiales que en realidad no tenían nada que ver con esa situación y el suicidio de esta otra persona y la venganza, esto lo que hace es que le hace un daño terrible a la causa tan noble de sí protestar las injusticias de las autoridades y le quita peso, le quita altura, le quita legitimidad al clamor legítimo de justicia. Y lo que eso hace es que genera más odio. La sangre trae más sangre. Y por eso en esta mañana yo celebraba, de hecho, el espíritu de Martin Luther King, que en medio de la opresión más terrible en esta nación y la injusticia más grande de nuestros hermanos afroamericanos en los años 60 y los 50, él decidió, sí, vamos a buscar justicia, vamos a resistir la injusticia, pero él siempre dijo, lo vamos a hacer pacíficamente. No vamos a estar quemando gomas y destruyendo negocios, sino vamos a dejar que la justicia de nuestra causa haga el mensaje y haga la diferencia. Mahatma Gandhi en la India por igual llevó a las rodillas el imperio inglés con su protesta de paz y finalmente el imperio inglés tuvo que retroceder y ceder a los reclamos de independencia de la India, porque el amor y la paz hacen cosas que ninguna otra fuerza puede hacer. La misericordia, la bondad. Yo creo que nosotros como cristianos siempre tenemos que entender la importancia de esas actitudes de generosidad. No podemos vivir en la ira y el rencor y el tú me hiciste, yo te voy a hacer, y tú me dijiste, yo te voy a decir. En el matrimonio, en la amistad, en el trabajo, la diferencia está en aquellos hombres de paz y de buena voluntad. Eso es lo que hace la diferencia para que un ambiente en un trabajo sea de bendición. Y nosotros tenemos que imitar eso mismo en nuestras vidas.
Entonces José, aunque su mundo se había despedazado, aunque parecía que Dios lo había abandonado, aunque sus sueños de felicidad matrimonial parecían que habían rodado por el suelo, José decidió mantener los valores del reino de Dios. Y por eso también Dios respondió a su angustia. Dios respondió a su duda. Dios respondió a su agonía y le envió un ángel también. Este ángel se le apareció en sueños y le dijo a José: José, no te preocupes. No es que tu novia, tu prometida te ha sido infiel, sino que Dios ha decidido visitarla con su poder. Y tú únete a ella y emprende esta carrera que Dios tiene destinada para ustedes dos juntos. Y no se preocupen, que el Señor los está bendiciendo y Él se encargará de todo lo que está por delante. Dice la palabra de nuevo lo mismo, que José bajó la cabeza y se unió a su esposa. Y el relato continúa, y José siempre será ante nuestros ojos un ejemplo del fruto del Espíritu Santo y del Dios que cuando las cosas no funcionan como nosotros esperábamos, cuando bajamos la cabeza, usamos valores de fe y de misericordia, el Señor siempre se encarga de hacer que todo resulte bien. Amén. Así que en esta tarde, hermano, yo le invito, baje su cabeza un momentito ahí. Amén, amén. Gloria al Señor por los valores del reino de Dios. Baje su cabeza un segundo. Piense en qué parte, qué elementos de la vida de Zacarías o de María o de José usted necesita y yo necesito incorporar a nuestra vida. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, si el año ha sido difícil para ti, has tenido algunas pérdidas, Dios ha hablado en formas que tú no esperabas, has tenido algún tipo de lucha o dificultad, dale tiempo al Señor. Si te encuentras en un aprieto y no sabes cómo Dios va a sacarte de ese lugar donde te encuentras, recuerda el Señor, el Dios que llama a la estéril a tener familia, el Dios que ya tiene un plan de cómo te va a fecundar, el Dios que sabe exactamente la cronología y la secuencia del milagro que Él va a efectuar en tu vida, el Dios que no va a permitir que tu vida termine en un callejón sin salida. Aunque ahora mismo parece que el tren va a ir y se va a estrellar contra una montaña, tú vas a descubrir que en el momento mismo en que eso vaya a pasar, se va a abrir un boquete y el tren pasará a través del túnel, saldrá al otro lado, porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor. Para creer, anchar tu capacidad para experimentar milagros en tu vida, meterte a ser un protagonista de su drama aquí en la tierra. Dios quiere ahora que tú seas como María, que seas como José, que seas como Zacarías. Él está elaborando su propio drama navideño en tu vida para dar a luz. Recibo. Y Padre, aunque yo no sepa lo que tú estás haciendo completamente, aunque no sepamos, Padre, y qué drama tú estás elaborando a través de Congregación León de Judá, qué drama tú estás elaborando a través de esta comunidad multiétnica y multinacional y multicultural, aunque no sepamos cómo va a terminar nuestro ministerio, Señor, aunque no sepamos exactamente qué tú tienes entre manos con nuestro matrimonio o con ese hijo rebelde o con esta situación financiera por la cual estamos pasando. Pero Padre, en esta tarde en fe declaramos que tú no estás dormido, que tú estás presente, que tú estás obrando en nuestras vidas, que tú estás elaborando un drama precioso, Señor, que nos fecundará y hará que la vida de Dios alumbre en nuestra vida y a través de nosotros. Yo bendigo esta congregación, Padre, en todos sus dramas, en todo su dolor, Señor. Yo sé que tú te compadeces de nosotros y pienso en todos aquellos que en este momento están sufriendo alguna lucha y están en duda. Padre, que sus corazones sean afirmados, que su fe no falte como Cristo oró por sus discípulos cuando iban a ser tentados antes de la crucifixión. Que esta comunidad sea capaz no solamente de aguantar
sino inclusive de prosperar en medio de sus pruebas y sus dificultades. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Él venció a los principados y a las potestades, y porque quitó toda acusación de nosotros, y hoy podemos venir libremente ante el trono de la gracia y pedir socorro, Señor, de tu parte para nuestras necesidades. Bendice a tu pueblo, Señor, y que la paz del relato navideño repose sobre nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.